Es un gusto compartir una vez más una reflexión bíblica y hoy estaremos reflexionando sobre la sobreedificación. Sobreedificar significa construir sobre otro. Y hay alguien que habló de este tema y es el apóstol Pablo. Lo vamos a estar leyendo en la Biblia, Reina Valera 60, en 1 Corintios, capítulo 3, versículo 11 al 15. Y dice así el versículo 11: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo es salvo, así como por fuego. Esta reflexión la podemos ver en 1 Corintios, capítulo 3, verso 11 al 15, y la da el apóstol Pablo a los cristianos que se encontraban en la iglesia de Corinto. Él les va a hablar que hay alguien que es el fundamento de la iglesia de Jesucristo, y este es el mismo Jesús, ¿sí? Nadie puede decir tener a Dios y no tener un fundamento. Nuestro fundamento es Cristo. Para ser cristianos, para ser hijos de Dios, debemos entender que nuestro fundamento es Cristo. No son nuestras buenas obras, no son nuestras buenas intenciones, no son nuestros grandes esfuerzos, sino que nuestro fundamento se llama Jesús, ¿sí? Ahora vamos a darnos cuenta que toda la iglesia está fundada sobre Jesús, y cualquier trabajo que se haga para edificar la iglesia debe comenzar sobre este fundamento, que es Jesús como la única fuente de salvación, ¿sí? El libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12, nos va a decir que en ningún otro, o sea, en ningún representante hay salvación, en ningún representante religioso hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Se está refiriendo a la persona de Jesús. Por eso Pablo dice que Jesús es el fundamento de la iglesia y nosotros como cristianos debemos sobreedificar. Por eso sobreedificar es edificar sobre otro, y ese otro es Jesús. Vamos al verso 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ningún ser humano, ninguna persona puede cambiar esta realidad. El fundamento del cristianismo es Jesucristo. El versículo 12 dice: y si sobre este fundamento alguno edificare, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno u hojarasca. Está hablando de distintos materiales para sobreedificar sobre Jesús, que es el fundamento. Está dando una ilustración de nuestras propias acciones como cristianos. El versículo 13 dice: la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Entonces, cuando hablamos de piedras preciosas, maderas, oro, plata, ¿no?, etcétera, lo que hemos estado viendo en el versículo 12, se está refiriendo a nuestras propias acciones. El verso 13 lo va a llamar obra de cada uno, obra de cada cristiano, que hará manifiesto su servicio, hará manifiesto su trabajo referente al trabajo como cristiano de llevar el mensaje de salvación, de tener alguna actividad dentro de la congregación, de la iglesia o fuera de ella. Y hay algo que dice este versículo 13, que el fuego
la probará. Y cuando hablamos de este fuego, estamos hablando de las distintas dificultades que a veces prueban nuestras obras, a veces prueban nuestras actitudes, ¿sí? El verso 14 va a decir: si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y esto es algo muy positivo, poder sobreedificar sobre Jesús, sobre el cristianismo, sobre el fundamento que está puesto por Dios, con unas buenas obras de valor, ¿sí? Sobreedificar con lo mejor de nosotros para la obra de Cristo. Y dice el verso 15: si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo es salvo, así como por fuego. Se refiere a aquellos que tendrán actitudes, obras, ¿sí? En las que expresarán no dar lo mejor de sí para la obra de Cristo, para el servicio a la iglesia. Dice que cuando viene la prueba o el momento difícil, ilustrado como el fuego de la prueba, esas personas sufrirán pérdida. Es como si edificáramos con hojarascas, con madera, el fuego la consumirá. Sin embargo, si fuere oro, plata o piedra preciosa, por más que pase el fuego, no lo destruirá a ese tipo de material o a ese tipo de obras. Así que es una ilustración muy relevante para poder ilustrar, ¿sí?, acerca de las obras que tenemos como cristianos en el servicio de la iglesia. Nunca olvidemos que el fundamento es Cristo y nunca olvidemos que nadie puede cambiar el fundamento, porque el fundamento fue puesto por Dios mismo. Nosotros tenemos la responsabilidad como cristianos de sobreedificar sobre ese fundamento y tenemos la instrucción de la palabra de Dios en la Biblia para saber cómo sobreedificar, cuándo sobreedificar y con qué sobreedificar, con qué clase de actitudes, con qué clase de moral cristiana debemos sobreedificar. En la Biblia vamos a encontrar todo lo que necesitamos para no sufrir pérdidas como hijos de Dios. Y hay algo que dice el verso 15 al final, que aquel que sufriere pérdidas en su servicio por no haber dado lo mejor, dice, a pesar de todo eso, si la obra de alguno se quemare, de él sufrirá pérdida, si bien él mismo es salvo, así como por fuego. Está diciendo que a pesar de que tenga dificultades y tenga pérdidas, no tenga un buen servicio o unos buenos resultados en su servicio, no pierde la salvación. Porque a veces confundimos esto, consideramos que hemos hecho mal un trabajo o no le hemos dedicado la suficiente responsabilidad o dedicación a un compromiso con la iglesia y como sufrimos pérdidas o tuvimos que retirarnos del servicio, algunas personas dicen, no, yo ya no soy salvo, yo ya no soy digno de Dios. Y quiero decirle que la Biblia dice que no es así, que a pesar de sufrir pérdidas, conservamos la salvación. Entonces reiteramos otra vez y volvemos al libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12, que dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente por Cristo podemos ser salvos, no por nuestras propias obras. Nuestras obras son muy importantes y lo está relatando el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 3, que hemos compartido la lectura, 11 al 15, nuestras obras son importantes, pero las obras no garantizan la salvación. La única que garantiza la salvación es la sangre de Cristo que hizo posible que nuestros pecados sean perdonados. Así que comparto con ustedes esta reflexión sobre la sobreedificación, que podamos estar sobreedificando sobre el único fundamento verdadero que es Cristo Jesús. Que después de esta pandemia, cuando
podamos regresar a nuestras iglesias, podamos dar lo mejor de nosotros y bendecir a tantas personas que nos rodean. Desde este lugar quiero orar, acompañarle en oración y que usted me acompañe en oración. Gracias te damos, Dios, por tu palabra, por esta oportunidad de reflexionar sobre la sobreedificación. Gracias porque en tu palabra encontramos todo lo que necesitamos. Señor, ayúdanos a tener las mejores acciones, Señor, las mejores intenciones para poder servirte como corresponde. Danos toda sabiduría, Dios amado, y únenos en el poder de tu palabra y en el poder de tu Espíritu Santo como iglesia para que cada día podamos levantar tu nombre en alto. Bendice a aquellos que quizá han sufrido pérdidas, a aquellos que están pasando por el fuego de la prueba, a aquellos que están desanimados, sean fortalecidos, sean levantados en tu nombre. En el nombre de Jesús, declaro bendición sobre cada hijo tuyo, Señor. Declaro respuesta de Dios a cada oración presentada, a cada necesidad, a cada petición expresada en la oración. Bendice a tu pueblo para la gloria y la honra de tu nombre. Amén. Y desde este lugar me despido, que Dios les siga bendiciendo y nos encontramos la semana que viene.